Hola, buenos días. Hoy día me gustaría presentarles el libro Anexo 1, Experimentos de Aprendizaje en Yoga, explorando el impacto de las instrucciones del profesor en el aprendizaje. Este libro es parte de una serie que se llama Anexos de la trilogía del yoga. El libro 1 de esta serie y la idea era en la trilogía del yoga dejé como próximos pasos explorar tanto la aplicación de las técnicas de coaching en la enseñanza, como expandir el conocimiento en relación a dónde poner la atención. Entonces este anexo, este libro, Anexo 1, es el doble clic en cómo implementar las técnicas de coaching en la enseñanza. Es una primera exploración que hice en ese sentido. El libro 1, Método de Dejar Ir, enfocaba más en la práctica personal. Este libro enfoca más en la enseñanza. Y siguiendo la línea de mi primer libro, también es un libro de exploración donde lo escribí en forma experimental. Creé como un experimento de yoga con participantes, con practicantes que participaron de clases, donde yo pude, con la idea de analizar el impacto de diferentes pedagogías de enseñanza en la práctica, en cómo los participantes experimentaban estas distintas pedagogías o formas de enseñar. Entonces, mi objetivo era entender un poco o medir la experiencia de los alumnos, lo que fue un poco desafiante porque, como pueden imaginar, la experiencia es un poco subjetiva, ¿no? Entonces, cómo medirlo era como un desafío, el cual yo opté por utilizar como cuestionarios como donde definí algunas preguntas que para mí podrían ser relevantes para poder captar lo que más quería entender, que estaba relacionado con la relajación, cuál de las técnicas proporcionaba una mayor relajación, un mayor aprendizaje, un mayor disfrute. Este fue más, en líneas generales, el enfoque que di en estos experimentos de medir la experiencia de los alumnos. Y entonces, además del cuestionario, también estaba la observación en sí mismo, ¿no? Que también no dejaba de ser subjetivo, ¿no? Porque era lo que yo podía observar
de la experiencia de ellos. Bien, eso fue en líneas generales como yo planteé este trabajo, y aquí les voy a contar un poco de cómo lo distribuí en los capítulos. Una pequeña introducción donde hablo sobre qué significa el enfoque desde el aprendizaje en vez de la enseñanza, al invés de la enseñanza. Y después, en el capítulo 1, describo la metodología de la evaluación, cómo estos experimentos van a ser evaluados. En el capítulo 2, describo el experimento 1, porque en realidad utilicé un método estadístico para medir esos resultados. Tenía una ¿cómo se dice? Tenía una hipótesis, y quería probar que esta hipótesis era verdadera o falsa. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 2 describo el experimento 1, en el capítulo 3 describo el experimento 2, en el capítulo 4 el resultado de los experimentos. Les voy a contar un poquito cómo fueron creados esos experimentos. En el experimento 1 consistían de dos prácticas. Una práctica que era una práctica de control, que la llamé enseñando el cuerpo, y una práctica de tratamiento que la llamé escuchando al cuerpo. Esas terminologías control y tratamiento son terminologías del método estadístico, donde el control es la base que se utiliza para comparar con la propuesta, con la alternativa. Digamos que el control es la hipótesis nula y el grupo de tratamiento es la propuesta alternativa que me va a ayudar a validar la hipótesis. Entonces, ese fue el experimento 1. En el experimento 2 también constaba de dos prácticas con la misma práctica del grupo de control, enseñando el cuerpo, y una otra práctica 3, explorando con el cuerpo. Y luego el capítulo 4 describe los resultados. Y ahí, dentro de esos capítulos, dentro del capítulo 1 de la metodología de la evaluación, ahí explico todos los detalles, ¿no? Cómo fue hecha la planificación, cuáles eran las características de la práctica, el criterio de selección, de la secuencia utilizada para ambas prácticas, cómo se seleccionaron las preguntas, cómo fue hecho el sorteo de los grupos, y todo en detalle. Y después también describo la secuencia en los experimentos con todas las instrucciones que fueron utilizadas en cada capítulo de los experimentos. Y en el capítulo 5 pongo algunas conclusiones del experimento, y como les comenté, fue muy en base a la respuesta de los cuestionarios y la observación subjetiva. Capítulo 6, hago un cierre. En el apéndice A presento la secuencia utilizada, apéndice B el cuestionario utilizado, y el apéndice C el cuestionario opcional, que en realidad todos respondieron,
Y para la versión español tengo también la pensé el link para los videos de las prácticas que están en YouTube, en el canal Espacio ONES. Después la bibliografía y una nota sobre mí, de la autora. Así que es eso, este fue este apéndice 1 del libro de la trilogía, apéndices de los anexos de la trilogía del yoga. Bueno, espero que puedan disfrutarlos. Mi experiencia con este libro fue que fue muy interesante haberlo hecho. Y me gustaría de repente algún día en el futuro repetirlo de nuevo con un grupo más extenso y además poder agregar nuevas opciones que hoy día tengo otras visiones también que podrían ser interesantes. Hay algo comento en las conclusiones sobre esto también. Pero esto es. Así que les dejo la invitación para conocerlo en detalles. Un fuerte abrazo.